Bien, ya. Y vamos a ver al tiro a comenzar la clase, ¿ya? Ya, chiquillos. Comenzamos entonces hoy día con la clase que tiene relación fundamentalmente con lo que sería en este caso las relaciones entre el Estado y el mercado. Comenzamos con estos aprendizajes que tienen que ver con cómo el Estado se relaciona con el mercado, considerando pues ahí, temas como los sueldos justos, productividad, carga tributaria, comercio justo, probidad, desarrollo sustentable, riqueza y pobreza, ¿ya? Y lo primero entonces que vamos a ver es cómo el Estado se relaciona con el mercado y el territorio para lograr como fin alcanzar una justicia social y ambiental, ¿ya? Nosotros tenemos, antes que me olvide, tenemos fijadas, tienen que haberles enviado el calendario, fijada una prueba de educación ciudadana para el 7 de octubre, ¿ya? Que falta 3 semanas más o menos, 2 semanas, 3, y esa prueba va a ser de todo lo que nosotros hemos visto de la justicia, ¿ya? Como la estructura de la justicia, ¿ya? Cómo se organizan las instituciones, el sistema procesal penal, el acceso a la justicia y el sistema procesal penal en cuanto a los jóvenes, ¿ya? En todo caso, yo antes de la clase, antes de la prueba, yo les voy a hacer una síntesis y para ir viendo los temas que entran en la prueba, ¿ya? Esto que vamos a empezar a ver ahora no entra en esa evaluación, viene en la siguiente, ¿ya? Entonces vamos a comenzar la clase aclarando ese punto, ¿ya? La pregunta, lo primero, dice, ¿cómo se relacionan el Estado y el mercado? ¿Ya? Nosotros sabemos que el Estado es la estructura base de la organización política que tienen los países. Hay distintos tipos de Estado y estos tienen una relación con cómo funciona también la economía en cada uno de esos países, ¿ya? Entonces, para eso existen distintos modelos de desarrollo. Dice, los modelos de desarrollo corresponden a un conjunto organizado de políticas económicas que buscan alcanzar tanto el desarrollo a nivel nacional y regional como el bienestar de los ciudadanos. Desde la formación de los estados modernos se han implementado diversos de estos modelos en el mundo y en el caso de Chile no es la excepción. O sea, se han creado distintas escuelas económicas, ¿ya?, que los estados han ido aplicando y que en el caso de Chile también eso ha ido ocurriendo. Estas escuelas económicas, que son escuelas que plantean economistas, teóricos, ¿ya?, que plantean ciertas características de cómo debe funcionar una economía. Y algunos de los estados han adaptado estas ideas. En general no se han aplicado ninguna de estos sistemas de manera pura, ¿ya?, sino que se han ido adaptando los distintos estados a estas distintas escuelas económicas. Entonces nosotros vamos a ver 4. 2 escuelas económicas del siglo XIX y 2 del siglo XX, ¿ya? Partamos entonces con las del siglo XIX. Dice, las escuelas económicas formulan modelos explicativos del funcionamiento de la economía y con ellos las acciones que permitirían potenciarlas. Si bien estas teorías nunca han sido aplicadas de manera pura, han determinado las políticas económicas de los estados y los proyectos sociopolíticos que estos impulsan. La primera escuela económica del siglo XIX es la llamada escuela clásica o escuela liberal. Nosotros aquí vamos a ir viendo algunas de las características. La primera dice, el origen de toda riqueza es el trabajo humano.
El valor de cambio de los bienes corresponde a la cantidad de trabajo contenida en ellos. Es decir, esta teoría plantea que la base de la riqueza es el trabajo humano y que los bienes tienen un valor que corresponde en gran parte a la cantidad de trabajo que se aplicó en estos bienes, en estos productos. ¿Ya? Entonces, otra idea que plantea es la riqueza de las naciones prósperas se basa en la división social del trabajo, es decir, la especialización de cada trabajador en una tarea específica. Así, aumenta la cantidad de producción y se abaratan los costos. O sea, ellos plantean que no solamente la riqueza está en el trabajo humano, sino que en la división social de este trabajo. ¿Esto qué significa? Que cada trabajador se especialice en un área de manera específica, ¿ya? O sea, cada trabajador tiene un área que desarrollar en cuanto a una línea de trabajo, una línea de producción. Según esto, ellos plantean que aumentaría, si cada trabajador se especializa en algo, aumenta la producción. Y al aumentar la producción hay más oferta, hay más productos, por lo tanto se abaratarían los costos. Eso es lo que plantea la escuela liberal. Otras características, otras ideas que plantea, dice que el aumento de la producción hace accesibles los bienes a todos los grupos de la sociedad a través del libre intercambio del excedente. Que lo que es el excedente, lo que a cada uno le sobra de su producción. O sea, si aumenta la producción de los bienes, de los productos, hay más oferta, ¿ya? O sea, hay más oferta en el mercado, hay más productos a la venta. Al haber más productos a la venta, los precios bajan. Y esto haría que la mayor parte de los grupos de la sociedad tuvieran acceso a estos bienes. Recuerden que esto es lo que plantea la escuela liberal. Una cuarta característica dice el intercambio o el comercio, como diríamos nosotros, es propio de la naturaleza humana, al igual que la búsqueda del beneficio personal. El Estado entonces debe permitir que la economía se regule sola a través de la mano invisible del mercado, entre comillas eso, limitándose a garantizar la paz interna y el respeto a las leyes. Aquí hay dos ideas fundamentales en esta número 4, esta característica número 4. Dice que el intercambio es propio de la naturaleza humana o el comercio es propio de nosotros los humanos, de las sociedades humanas. Y que también es propio de los humanos buscar el beneficio personal, o sea, en el mercado buscar la ganancia, buscar el lucro, ¿ya? Y que eso es algo normal, ¿ya? Lo acepta como algo propio de la naturaleza humana. La otra idea que dice es el rol del Estado. ¿Qué hace el Estado aquí? ¿Ya? Dice, el Estado debe permitir que la economía se regule sola, ¿ya? A través de, comillas, la mano invisible del mercado. O sea, que funcione sola en base a la ley de la oferta y la demanda, sin que intervenga nadie más, sin que el Estado intervenga o sin que, por ejemplo, las empresas se puedan intervenir en los precios o en la producción, ¿ya? ¿Qué rol le va a cumplir entonces al Estado si no va a intervenir en la economía? El Estado dice limitándose a garantizar la paz interna y el respeto a las leyes. O sea, el Estado tiene que preocuparse de que el entorno del funcionamiento de la economía sea el más adecuado, paz interna, es decir, que no hayan problemas en cuanto a desórdenes sociales, guerra, protesta, etcétera, ¿ya? Y el Estado también tiene que garantizar el respeto a las leyes. ¿Ya? Eso es lo que se le pide al Estado en este sistema o esta escuela clásica o liberal, ¿ya? Entonces aquí se plantea que funciona la ley de la oferta y la demanda, funciona el mercado y el Estado se limita solamente a hacer que se respeten las leyes y deba haber una paz interna, ¿ya? Entonces, lo que plantea esta escuela liberal. ¿Qué pasó en Chile con esta escuela clásica o liberal? Dice, esta escuela económica fue predominante a lo largo del siglo XIX en Occidente, dando forma al sistema capitalista en Europa.
Siguiendo este modelo, Chile buscó su inserción al capitalismo mediante la exportación de materias primas como el salitre. ¿Ya? Aquí, entonces, este sistema liberal o escuela clásica derivó entonces lo que sería el capitalismo, que fue aplicado en prácticamente a lo largo de todo el siglo XIX y comienzos del XX en los países de Occidente, ¿ya? Y en Chile también se aplicó este sistema y que se aplicó considerando nuestra economía monoexportadora. ¿Ya? En esa época el salitre era el oro blanco para Chile, ¿ya? O sea, era la principal exportación y la que le rendía al Estado mayores ingresos, ¿ya? Por eso se habla de el auge de la economía salitrera en Chile a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la, hasta la crisis del año 29, ¿ya? De 1929. Pasamos a otra escuela que también surge en el siglo XIX, que es la llamada escuela marxista, ¿ya? Por el apellido de uno de sus principales exponentes, Carlos Marx o Karl Marx. Dice, características. Uno, el trabajo asalariado se basa en la explotación, ¿ya? Esto es, la burguesía se apropia de una parte del valor del trabajo de sus empleados, correspondiente a la diferencia entre el valor de mercado de lo que el trabajador produce y el sueldo que recibe, la plusvalía. Si bien la división del trabajo es fuente de riqueza, esta tiende a su acumulación por la burguesía. O sea, el trabajo que un obrero, un trabajador, valga la redundancia, realice y que recibe un salario por parte de ese trabajo, dice esta escuela que se basa en la explotación. ¿Por qué explotación? Porque dice que una parte de eso digamos, de lo que ganaría este trabajador, este excedente, no queda en manos de este trabajador, sino que queda en manos de la burguesía. La burguesía sería aquí como el empleador de este trabajador, o de este obrero, de esta persona que está haciendo su labor o su actividad laboral, ¿ya? Y que esta división del trabajo, lo que habla la escuela liberal, que es la especialización, dice, es fuente de riqueza, pero que esta riqueza no se devuelve al trabajador, sino que queda o la acumula la burguesía o los empleadores, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que ideas que planteó la escuela liberal o clásica, perdón, estas ideas son tomadas por el marxismo, pero también criticadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque en su funcionamiento ellos encontraron muchos problemas, fundamentalmente lo que es que el trabajador es explotado y que los beneficios que debería recibir no van todos al trabajador, sino que van a la burguesía, que en ese contexto sería sus empleadores. Otra idea, dice, la división social del trabajo genera alienación, es decir, se pierde el sentido de identificación con la creación propia, lo que deshumaniza a las personas, ¿ya? La especialización transformaría, según lo que ellos plantean, al trabajador en una pieza de una gran maquinaria, en que esta pieza tiene que cumplir su trabajo y a veces sin saber para qué ni por qué, sino que hacer lo que se le pide dentro de toda la línea de producción, y es una parte o una pieza de esta gran maquinaria, ¿ya? Y este trabajador no encontraría sentido en lo que está haciendo, ¿ya? Por lo tanto, plantean la deshumanización de la actividad laboral, ¿ya? Dice 3. El origen de la explotación de unos sobre otros es la propiedad privada. La armonía social solo puede lograrse a través de su anulación. O sea, ellos plantean la explotación de un ser humano por otro ser humano, ¿ya? El obrero por parte de la burguesía. ¿Por qué? Porque los burgueses o los empleadores se quedarían con parte de lo que debería corresponderle al trabajador. Y que el origen de todo esto es la propiedad privada, ¿ya? Y que esta propiedad privada
debe anularse. ¿Para qué? Para que todos estemos en las mismas condiciones y se forme o exista una armonía social, ¿ya? O un sistema que surge después, que es el socialismo, y hay varios tipos de socialismo, y que se plantea que estaríamos toda la sociedad en las mismas condiciones, no que hubiera distintas clases, ¿ya? Por eso también se plantea la lucha de clases aquí. ¿Qué pasa en Chile? Dice, si bien Marx propuso como organización económico-política la sociedad de productores libremente asociados, sus ideas derivaron en la planificación económica estatal tras la Revolución Rusa de 1917. O sea, si la escuela liberal o clásica dio origen al capitalismo, ¿ya? Que se aplicó en Europa, en Estados Unidos, estas ideas van a derivar en lo que es la economía de planificación central, ¿ya? Que se aplicó posteriormente, primero en lo que sería los inicios de la Revolución Rusa, ¿ya? Y posteriormente en lo que sería la Unión Soviética, ¿sí? Por mucho tiempo. Y aquí entonces, se habla de un sistema económico planificado centralmente, en que el Estado decide todo, ¿ya? Dice, aunque en Chile nunca se aplicó un modelo de desarrollo de planificación central, la breve experiencia de la República Socialista en 1932 y el gobierno de la Unidad Popular, liderado por Salvador Allende entre el 70 y 73, que se declararon marxistas, se inspiraron en estos principios. O sea, en Chile no se aplicó la teoría pura de la escuela marxista, sino que se tomaron ideas de las economías centralmente planificadas para aplicarlas, por ejemplo, en un periodo que en Chile hubo distintos cambios de gobierno, y de hecho la República Socialista en Chile el año 1932 duró 12 días, 12. O sea, difícil que se puedan, ellos plantearon unos cambios, pero llevarlos a cabo en 12 días, imposible, ¿ya? Entonces, plantearon algunas ideas, pero nunca se llevaron a cabo, por lo menos en 1932. Entre el 1970 y 1973 sí se plantearon en el programa de la Unidad Popular, ya que llegó al poder con Salvador Allende, se plantearon cambios en la economía, hablando de 3 sectores económicos en que el Estado empezó a manejar gran parte de la economía a través de las nacionalizaciones, de las expropiaciones, etcétera, en que muchas empresas privadas pasaron a manos del Estado, sobre todo aquellas que eran consideradas estratégicas, ¿ya? Entonces ahí sí se aplicaron, porque ya hay un periodo más largo de tiempo, algunos de estos principios, ¿ya? Pero de manera pura y todo, no, en Chile no se logró eso. Y como les digo, el año 32, imposible en un gobierno, porque ahí los gobiernos fue un periodo de crisis muy importante, que duró más o menos entre 1 año y medio y 2 años, ¿ya? Entonces, ahí hubo distintos cambios de gobierno, ¿ya? Y uno de esos cambios de gobierno a través de golpes de Estado, etcétera, fue la llamada República Socialista, ¿ya? Ahora, estas son las dos que vimos, la liberal o clásica y la marxista, son del siglo XIX. Vamos a ver las principales escuelas económicas del siglo XX, ¿ya? Los principios y supuestos de las dos grandes escuelas económicas del siglo XIX fueron fuertemente cuestionados en el siglo XX, lo que dio paso a nuevas teorías económicas. Vamos a ver cuáles. La primera es la llamada escuela keynesiana, en que aquí la escuela keynesiana se caracteriza porque aquí no solamente ellos no plantean que el Estado quede fuera de la economía, y tampoco plantean que el Estado debe controlar toda la economía, sino que ellos, el Keynes, que es el que plantea esto, y de hecho el nombre que se le da a esta escuela, dice: la iniciativa privada y el Estado son agentes claves en la economía.
Por lo tanto, los dos son importantes. O sea, los privados y el Estado son importantes para la economía. No debe haber el control de uno sobre el otro, lo que plantea esta escuela. Dice, el libre mercado no tiende a la máxima productividad y pleno empleo. Se debe potenciar a través de políticas fiscales, o sea, gestión de los recursos del Estado, aumentando el gasto público y regulando los impuestos. ¿Ya? Entonces, esta segunda idea viene a reforzar la primera. Dice que el libre mercado no es lo mejor para la economía, no tiende a la máxima productividad y al pleno empleo, es decir, que todos tengan trabajo, sino que el Estado tiene que potenciar esto, aumentando el gasto público, regulando los impuestos. ¿Sí? Entonces aquí funcionarían las dos áreas, el Estado y la iniciativa privada de manera complementaria, podríamos decir. Y también dice, la principal amenaza para la economía es el desempleo, pues este reduce la demanda, lo que frena la producción, o sea, habría una recesión. Tanto los impuestos como el gasto social deben orientarse a la generación de puestos de trabajo, o sea, estímulo a nuevas industrias, construcción de obras públicas y servicios básicos. O sea, aquí plantea que si la principal amenaza para la economía es el desempleo, o sea, que la gente quede sin trabajo, ¿por qué? Porque la gente al no tener trabajo no tiene ingresos, por lo tanto no puede, no demanda tantos productos, ¿ya? No, ¿por qué? Porque no los puede comprar. Entonces, al haber menos demanda, la producción va disminuyendo, ¿ya? ¿Y qué es lo que tiene que hacer entonces el Estado? Preocuparse de generar nuevos puestos de trabajo. ¿Cómo? Construyendo obras públicas, servicios básicos y también estimulando o dando estímulos a la generación de nuevos empleos. ¿Qué pasó en Chile? Dice, tras la Gran Depresión Económica de 1929, estas ideas dieron lugar al llamado estado de bienestar o estado benefactor, en que la seguridad social o acceso a servicios básicos de toda la población pasó a ser un deber del Estado. En Latinoamérica y Chile se implementó el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que la sigla que se usa es ISI, o sea, uno habla del modelo ISI, que buscó disminuir la dependencia de mercados extranjeros y proteger y fomentar la industria nacional a través de un activo rol del Estado. ¿Ya? Aquí entonces la depresión económica del año 29 pone fin en cierta forma a lo que sería el capitalismo en el caso de Estados Unidos, ¿ya? En cierta forma. ¿Por qué? Porque el capitalismo, acuérdense que limitaba el rol del Estado. Aquí el Estado tuvo que asumir, producto de toda la crisis del 29, tuvo que asumir todos los problemas que había en cuanto a la economía y todos los problemas sociales que acarreó. Por lo tanto, se habla de un estado de bienestar o benefactor, en que el Estado asume como obligación, ¿ya? Que todos accedan a servicios básicos, todos, ¿ya? Y eso en Latinoamérica y específicamente también en Chile da origen a este modelo ISI. Y el modelo ISI, ¿qué es lo que pretendía? Proteger la industria nacional y al crear más industrias, abastecer a Chile de todo lo que necesitara y no tener que depender de los mercados extranjeros o disminuir las importaciones, eso en el fondo. O sea, el Estado tendría que asumir un rol más activo en la economía. ¿Ya? Y la otra escuela que surge es la llamada escuela neoliberal. Dice, ¿qué plantea? Dice, la economía no es predecible ni regulable. Y ese es uno de los que plantea, que es Friedrich von Hayek. Dice, el principal problema económico es la inflación. ¿Qué es lo que es la inflación? Es el alza sostenida, generalizada de los precios. Por lo que solo debe regularse la política monetaria o la cantidad de dinero que circula para tener bajo control la inflación. Todos los servicios, incluyendo los básicos, deben privatizarse, ¿ya? Ningún gobierno sabe mejor que los individuos cuáles son sus necesidades. No es deber del Estado prestar asistencia social. O sea, aquí plantea cosas muy distintas a lo que plantea la escuela keynesiana, ¿ya? Aquí dice que el principal problema de la economía es la inflación y por lo tanto el Estado tiene que controlarla a través de las políticas monetarias. Y
Lo otro es que lo que plantea la escuela keynesiana, que los servicios básicos es una obligación del Estado, procurársela a sus ciudadanos. Aquí dice que no es obligación, no es deber del Estado prestar asistencia social. Acuérdense que aquí son distintas escuelas. ¿Qué pasó en Chile con esta escuela neoliberal? Dice, a partir de los años 70, el estado de bienestar comienza a ser cuestionado, llevando a implementar algunos conceptos neoliberales en países como Estados Unidos durante el gobierno de Ronald Reagan, entre 1981 y 89, e Inglaterra durante el gobierno de la primer ministro Margaret Thatcher entre 1979 y 1990. ¿Ya? En Chile, el modelo neoliberal empezó su implementación durante el régimen o dictadura militar. ¿Ya? Esto comienza en Chile en el año 74 con la implementación de este modelo, la apertura económica y con los llamados Chicago Boys, que eran economistas chilenos que estudiaron primero en la Universidad Católica y después estudiaron en la Universidad de Chicago. ¿Ya? Aquí vamos a ir viendo, en el caso de la escuela clásica o liberal, que son los principales exponentes, siendo de estos cuatro, el más importante, Adam Smith, que fue el que expuso en su libro La riqueza de las naciones las ideas básicas de la escuela clásica o liberal. ¿Ya? O sea, aquí están los principales exponentes, siendo el principal de todos Adam Smith, que aquí está en su libro que habla de las riquezas de las naciones, y de ahí derivan todas estas ideas de la escuela clásica, ¿ya? En que dice que tiene que funcionar la mano invisible del mercado, que la riqueza de las naciones es el trabajo y que el Estado debe limitar su intervención en la economía, ¿ya? Asegurando la paz, asegurando el funcionamiento de las leyes, pero no intervenir nada más, sino que la economía funciona prácticamente sola aplicando la ley de la oferta y la demanda. ¿Ya? Entonces aquí está participación mínima del gobierno. Aquí es importante que la propiedad privada o el ser humano tiene por naturaleza el intercambio, ¿ya? La división del trabajo, la especialización, etc. La escuela marxista, ¿ya? De ahí el nombre de Karl Marx, ¿ya? Que fue en este caso, un filósofo, ¿ya? Que nació en Alemania, ¿ya? Y que era de origen judío y era un militante comunista. Él escribió un libro que se llama El Capital, ¿ya? Y de ahí se sacaron las ideas fundamentales de la escuela marxista. Dice, para Marx la felicidad se reflejaría en un mundo utópico, o sea, un mundo más o menos ideal, ¿ya? Inalcanzable, dice, ya que su deseo es el fin de lucha de clases, es decir, que no existiera esta lucha de clases entre obreros, burgueses, por ejemplo, que dejara de lado la discriminación para estar todos en un ángulo de igualdad, o sea, en una sociedad igualitaria, en una sociedad socialista, y que los productos fueran, o la producción fuera comunitaria. ¿Ya? Aquí entonces está lo que se plantea, ¿ya? Y se llama escuela marxista, pero también hay otro personaje importante que es Friedrich Engels. ¿Mm? Entonces aquí se plantea el materialismo histórico, ¿ya? La lucha de clases, la teoría de la plusvalía, y que al final se plantea que el proletariado, o sea, los trabajadores, los obreros, debieran establecer o llegar al poder estableciendo una sociedad comunista, comunitaria, ¿ya? Entonces, por eso se habla de la dictadura del proletariado. Y la escuela keynesiana, que ya está desde el siglo XX, se basa en las ideas de John Maynard Keynes, de ahí el nombre, ¿ya? Que plasmó en su libro Teoría General sobre el empleo, el interés y el dinero, publicado en 1936, ¿ya? Y estas ideas dieron origen al sistema de economía mixta y del estado de bienestar que nosotros dijimos. ¿Por qué economía mixta? Porque aquí plantea que
funcionan las dos áreas, tanto la área privada como el Estado de manera complementaria, ¿ya? El sistema liberal y neoliberal deja al Estado más fuera de esto, ¿ya? Y la economía centralmente planificada, el Estado lo decide todo, ¿ya? Que es basada en la escuela de Carlos Marx, o Karl Marx, ¿ya? Aquí entonces habla de que el Estado tiene que regular el mercado, ya que existe cierta libertad, pero el Estado tiene que regular el mercado y que el Estado también tiene que intervenir en diversos aspectos de la economía y no dejar que funcione solo. Aquí, si uno ve el modelo, la principal, digamos, planteamiento que tiene acá es que el Estado debe procurar el empleo pleno. Si hay empleo, hace funcionar todo el sistema económico. ¿Por qué? Porque al tener empleo hay ingresos, al haber ingresos hay consumo, al haber consumo aumenta la demanda, al aumentar la demanda aumenta la producción, ¿ya? Y entonces, si aumenta la producción, eso forma todo un círculo que para él sería un círculo que haría funcionar la economía, ¿ya? Entonces, si hay desempleo, todo esto no estaría funcionando, entonces la economía deja de funcionar porque al haber desempleo, la gente no tiene ingresos y no hay consumo. Ya. Y la última que vimos del siglo XX, que es la escuela neoliberal, ¿ya? Que surge fundamentalmente en la escuela de la Universidad de Chicago, la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago. Dice, es una escuela de pensamiento económico partidaria del libre mercado que se originó en la Universidad de Chicago a mitad del siglo XX. El principal teórico es Milton Friedman, defensor del libre mercado y que también asesoró, en el caso de Chile, al gobierno en materias económicas, el año 75 en adelante. ¿Ya? ¿Y en qué consiste? Dice, el neoliberalismo propone que se deje en manos de los particulares o empresas privadas el mayor número de actividades económicas posibles. ¿Ya? Propone una limitación del papel del Estado en la economía, la privatización de empresas públicas y la reducción del tamaño del Estado, la eliminación de restricciones y regulaciones a la actividad económica, la apertura de fronteras para las mercancías, capitales y flujos financieros, y reduce el tamaño del Estado. Eso en Chile es el sistema neoliberal, es la economía que todavía se aplica en Chile. ¿Ya? Se han hecho esfuerzos y se han hecho cambios en cuanto a políticas sociales por parte del Estado. Pero en cuanto a las privatizaciones, en Chile las industrias que antes pertenecían o empresas que pertenecían al Estado prácticamente están todas privatizadas. ¿Ya? Ejemplo, todo lo que corresponde a empresas relacionadas con el agua, ¿ya? Con la Endesa, que era la empresa de electricidad nacional, ¿ya? Que ahora está en manos privadas. Entel, que era de telecomunicaciones nacional, en manos privadas. LAN Chile, que era la línea aérea nacional, que era del Estado, manos privadas. Es decir, muchas privatizaciones sí se llevaron a cabo en Chile, fundamentalmente durante el gobierno de la dictadura militar, pero que también fue una línea que siguieron otros gobiernos ya en democracia. ¿Ya? Al reducir las empresas públicas o las empresas del Estado, el Estado disminuye también su tamaño. ¿Ya? Y el Estado entonces aquí cumple un rol que tiene que ver con la parte social, que es la actualidad. Y también dice apertura de fronteras para las mercancías, es decir, Chile abrió su economía al mundo y eso se ve, por ejemplo, en tratados, pactos firmados de Chile, tratados de libre comercio, por ejemplo, ya que ha firmado Chile con distintos países en cuanto a su apertura económica, ya en su vinculación con el resto del mundo. Trayendo, importando productos, exportando productos. ¿Ya? Entonces, en la actualidad nosotros tenemos aspectos
muchos aspectos que son de la economía neoliberal y que a través de los gobiernos que empezaron a existir después del retorno a la democracia, a partir del gobierno de Patricio Aylwin, el Estado ha tomado un rol más importante en cuanto a las políticas sociales, ¿ya? Entonces ahí eso es también importante. Eso en cuanto a lo que vimos hoy día, lo que son las escuelas, estas escuelas económicas que dan origen a las distintas políticas económicas que aplican los estados, ¿ya? En distintas épocas. Si me preguntan, aparte de la escuela neoliberal, ¿qué otras políticas? Porque en gran parte del mundo funcionan así. ¿Qué otra política se aplica en algunos lugares del mundo? Por ejemplo, China. China es un ejemplo de una política prácticamente neoliberal en asuntos económicos, pero en la parte, el Estado controla todo, 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 ¿ya? Si hay una empresa privada en China, la empresa, digamos, es de propiedad privada, pero el suelo, o sea, donde se asienta esta empresa privada, es del Estado chino, ¿ya? Entonces, ahí hay una mezcla así en la actualidad. China era un país totalmente aplicaba política marxista, en que el Estado decidía todo, pero llegó un momento en que la parte económica se abrió al mundo. Y si uno ve, muchas cosas que nosotros usamos provienen de China, ¿ya? Porque es un gran mercado, un gran productor. Pero, ¿por qué? Porque produce productos baratos. ¿Por qué? Porque tiene mucha mano de obra y muchas veces no se respetan las leyes laborales, ¿ya? Mano de obra barata, ¿por qué? Porque hay mucha gente que postula a los puestos de trabajo. Piensen que China es el país más poblado del planeta, por lo tanto. Hay gente que postula trabajos y que si son mal pagados igual le interesa porque necesitan trabajar. ¿Se fijan? Entonces, actualmente la mayor parte de los países aplican políticas neoliberales o bien centralizadas, como China, que en la parte política el Estado controla todo, ¿ya? Hasta la vida privada de las personas, y en la parte económica tiene muchos aspectos neoliberales, ¿ya? Esto si yo lo hubiese dicho 20 años atrás, habría sido algo que no podía ser, ¿ya? Pero en la actualidad esa es la realidad. Y Corea del Norte, que es un lugar donde sí, ahí el Estado controla todo, pero sí también exporta al mundo, pocos productos, pero exporta al mundo, ¿ya? Y eso, ¿ya? Hasta Cuba se abrió, que también tenía una política así, bien cerrada, en que el Estado decidía todo, ¿ya? Eso sería entonces, chiquillos. Vamos a dejar de compartir. Ya. Aquí mencionamos varios conceptos, mercado, demanda, oferta. Yo no sé, me gustaría, si por el chat o micrófono, si recuerdan esos conceptos. Me interesa, ¿por qué? Porque si no los recuerdan bien, para preparar una clase con todos esos elementos de cómo funcionan los mercados, las escuelas económicas las teorías económicas que existen en la actualidad, para que puedan entender, ¿ya? Traté de explicarlo, pero ahí, por si tienen alguna duda. Recuerdan los conceptos de mercado, conceptos de, como dije, demanda, oferta, ¿ya? En primero medio hay una unidad que uno ve esos temas, ya, listo, ya. Eso me importaba porque es una unidad que hay en primero medio. Ustedes partieron ya con una reforma que hubo en esa época, pero que muchas veces se les olvida, así que me interesa que la tengamos bien presente para poder entender todo esto, ¿ya? Entonces, lo que quede clarito es que los países, los estados, aplican sistemas económicos, ¿ya? Ya, eso. Aplican sistemas económicos que se basan en estas teorías económicas. Y esto, ¿por qué? Porque cada estado considera lo más adecuado para el bienestar de la población, ¿ya? Y han ido cambiando. Nosotros no podemos decir que el Estado va a decir todo por nosotros en nuestra época. En otra época antes posiblemente eso era así.
pero ahora nosotros no aceptamos como sociedad que el Estado decida todo por nosotros, ¿ya? Entonces, son épocas diferentes, entonces uno tiene que tratar de entender eso también. Ya, chiquillos, espero que me hayan mandado el trabajo.